Vamos a reaccionar a otro video, amigos. La otra vez reaccioné a un video de mente humana. Es un video que en lo particular para mí habla cosas importantes, cosas muy importantes, pero el problema con mente humana es que eh, yo entiendo una parte su postura, pero otra parte no estoy de acuerdo con él. ¿Por qué? Miren, amigos, hermanos, como yo les he contado, yo soy una persona que salí de la iglesia, no me alejé de Dios, no estoy alejado, no estoy enojado con Dios. Yo estoy siempre agradecido con Dios por todas las cosas que Él me da, por permitirme vivir, por permitirme estar con mi familia, con mis hijos, con mi esposa. Estoy muy agradecido con Él y yo creo en Él, nunca he dejado de creer. Mi fe está intacta, mi fe no se ha desvanecido. Sigo escuchando su palabra, sigo escuchando la palabra de Él, pero la diferencia entre mí, que soy una persona que salió de una iglesia, al igual que mente humana, es que mente humana perdió la fe y está lastimado. Hay en él ese, ese dolor de lo que sucedió, no sé qué pasó exactamente. Eh, Él dice que empezó a mirar cosas que no y ha tratado de atacar el cristianismo, ha tratado de atacar el cristianismo, la fe en sí. Entonces, hace un poco hubo una entrevista entre un chico llamado Rigoberto Hidalgo, yo creo que muchos lo conocen, ¿no? Tiene muchos seguidores, y una persona llamada Skyler, creo que sí, Skyler, y tuvieron un debate. No vi el debate, ¿para qué les voy a mentir? Vi fragmentos. eh, no lo he visto, me gustaría verlo, lo voy a ver y poner atención de qué se trata realmente, pero lo que sí vi fue el video que hizo Megamente, perdón, Megamente, hasta le puse a nombre de un villano, ¿no? Lo que sí vi fue lo que hizo Mente Humana, eh, ese video que él hizo desmontando, entre comillas, eh, los argumentos de Rigoberto. Pero realmente yo vi mucho dolor, mucho daño dentro de su corazón. Y yo creo que un paso para, el primer paso para dejar a un lado ese dolor es el perdón. Es el perdón. Y créame, cuando tú perdonas, eres más feliz. Eso no quiere decir que tú vas a hablar, no vas a dejar de hablar lo que está mal. Yo he hablado de las cosas que están mal dentro de las iglesias hoy en día, pero nunca voy a hablar mal del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él ha hecho grandes cosas en mi vida. Estoy agradecido con Él. Nunca voy a hablar mal de Él. Nunca voy a hablar mal de mi fe. Mi fe está intacta. Que gente esté haciendo cosas malas, aprovechándose de la gente por medio de la fe, es algo lamentable, pero es algo que ellos van a pagar a final de cuentas. Eh, Vamos a ver este video que ahora este, este joven Rigoberto le respondió a Mente Humana acerca del video que él hizo y vamos a ver qué es lo que dice Rigoberto. Vamos a reaccionar. Nos han desmontado, el cristianismo es falso, Dios no existe, cerramos el canal, es mentira, porque hoy vamos a reaccionar a Mente Humana, quien ha titulado un video desmontando a Rigoberto Hidalgo. Antes de continuar me presento, mi nombre es Rigoberto Hidalgo y soy parte de un centro de Reasonable Faith, que es uno de los ministerios más grandes especializados en defensa de la fe cristiana. Estoy procurando que este espacio sea un espacio para defender la fe, un espacio educativo para que puedas tomar notas, y hoy vamos a reaccionar a uno que dice desmontar a Rigoberto Hidalgo. Mente Humana ha dicho que desmonta el discurso mío, pero ¿cuáles son las dos proposiciones que yo defiendo en este canal? Dichas proposiciones yo quiero que él dé una explicación alternativa. Número uno, yo sostengo que Dios existe, y número dos, yo sostengo que el cristianismo es verdadero. Así que en este video, dicho video dice desmonta a Rigoberto Hidalgo, esperaría que brinde una explicación alternativa a la explicación de la existencia de Dios y el caso de la resurrección de Cristo. Vamos a estar reaccionando fragmento por fragmento y contestando a cada una de las inquietudes de Mente Humana. Ahora sí, comencemos. Bueno, hace como 2 o 3 semanas me topé con el contenido de este chico, Rigoberto Hidalgo. Pues se vende como un conferencista cristiano y apologista, pero en plan radical, que parece de esos de que si no te conviertes te apedrean. Es verdad que tengo una fuerte convicción por mis creencias, pero nunca aceptaría de ningún modo la censura hacia una expresión, en este caso Yo he visto algunos debates que él ha hecho, o videos más que nada cortos en TikTok salen de repente algunos cortos de este chico y me gusta la manera que él explica la fe, ¿verdad? Es una manera diferente a como
pastores o cristianos lo explican, pero es una forma diferente, pero clara, ¿verdad? Tú lo llegas a entender. Claro que a veces usa palabras un poco eh, resonantes, o como se le dice, esas palabras rebuscadas, pero es su forma de expresarlo, ¿no? Eh, Ahora, mente humana está diciendo que parece un cristiano radical, que si no te conviertes te apedrea. No lo veo de esa forma, ¿verdad? No lo veo de esa forma porque eh, el que tú defiendas tu fe no quiere decir que vas a apedrear a la otra persona, o obligar a esa persona a creer en lo que tú estás creyendo y por esa razón tú querer apedrearla. No, simplemente tú defiendes tu fe, tú estás em, seguro de lo que estás creyendo, estás decidido, estás convencido, perdón, es la palabra convencido de lo que crees. Y cuando alguien te pregunta, yo soy una persona que no voy a ir debatiendo con cada persona que me tope, ¿me entienden? Yo soy de esas personas que yo no voy a ir a decirle a alguien, por ejemplo, yo miro a, no sé, a un ateo perdón, a un católico persinándose y yo ir y debatir acerca de por qué está haciendo él eso. No, ¿verdad? Yo creo que cada quien es libre, pero cuando alguien me pregunta acerca de lo que yo creo, yo doy mis argumentos y expongo mi creencia. ¿Por qué? Porque yo soy una persona que debe de estar preparada siempre para cuando alguien me exija. Eso lo dijo el apóstol Pedro, ¿verdad? Debes estar siempre listo, debes estar siempre preparado para cuando alguien te exija o te pida o ponga en duda tu fe, tú tengas argumentos, no simplemente te quedes callado. Entonces yo veo que Rigoberto es lo que hace. Él se sienta en lugares a debatir su no a debatir, sino a defender lo que él cree. Es lo que hacía Charlie Kirk también. No sé si han escuchado de él. eh, Lamentablemente él falleció. La noticia se dio, ¿no? Pero él hacía lo mismo, él iba a universidades, se sentaba y defendía lo que él creía. Yo creo que es de esa manera, no vas a hacer ahí con miedo, defender lo que crees con miedo, ¿verdad? mis amigos ateos o mis amigos progres. Iniciemos bien, creo que ante esta afirmación me debería sentir bien, debido a que transmito convicción, porque ciertamente la tengo en mis creencias. Continuemos. Pues este chico está dando mucho de qué hablar por los debates en los que ha participado. Debates que la verdad no sé dónde queda el concepto, porque parecen más un combate de boxeo sin puños que otra cosa. Completamente falso. Los debates son formatos académicos. Dicho formato está involucrado a ateos como Richard Dawkins, cristianos como William Lane Craig. Ellos son tan solo dos académicos de los muchos que podría nombrar, como Sam Harris, Bart Ehrman, quienes han debatido de forma Yo creo que es lo que él tiene razón, ¿verdad? La mayoría de los debates yo creo que no son sin sentido. Lo que yo he visto de él, no he visto muchos, realmente no he visto completos debates, pero yo creo que eh, un debate lo que se maneja es un tema en específico, ¿verdad? No vas a cambiar de tema cada rato porque simplemente no es debate, es tratar de ganar una pelea y tratar de desviar a la persona de un tema a otro tema, pero yo creo que los debates que este chico ha tenido, yo creo que son debates que tienen un tema en específico y tratan de abordar ese tema sin desviarse. formal, porque ciertamente el debate formal nos ayuda a contrastar ideas de una manera ordenada, académica y lúcida. Un combate de boxeo, como lo dice mi amigo de Mente Humana, ciertamente sería dialogar de forma desordenada, con insultos de por medio, tal cual como los debates que monta Dallas Review en su canal. Pero en mi caso, quienes han visto mis debates son debates de 2 horas, de 3 horas, de 1 hora, en donde existe formatos, discursos de apertura ordenadamente, en donde cada quien expone sus ideas ordenadamente. También hay discursos de respuesta, en donde cada quien responde ordenadamente. Y tanto cristianos como ateos, quienes entienden de la academia, saben de que así es contrastar una idea de manera ordenada, reflexiva y con altura académica. Porque parece que la intención aquí es humillar y pisotear al otro con la verdad absoluta subjetiva para luego preguntar quién ganó. Mi querido Mente Humana, has cometido los primeros 2 errores, sin mencionar de que no has tocado mi discurso, Dios existe, y tienes que brindar una explicación a por qué no existe Dios, y el cristianismo es verdad, dando una explicación alternativa a los hechos como tumba vacía, apariciones post-mortem y creencia de los discípulos. Esto es mi discurso y mi tesis que he defendido tanto en debates y creo contenido sobre eso. Me gustaría que el youtuber Mente Humana dé una explicación alternativa de por qué no tengo suficientes razones de por qué creer en Dios. De lo contrario, no consideraría este video como desmontando a Rigoberto y algo, porque lo que yo sostengo son estas 2 premisas, cuyas premisas de momento, vamos a dar un principio de caridad, no las ha tratado. Sin embargo, tratando bien la declaración anterior, comete 2 errores. Error número 1. Existe un error epistemológico en donde dice que la verdad es subjetiva y la verdad objetiva no existe. Eso es un error tremendo. Está la verdad y luego está la opinión. Quien diga que no existen verdades absolutas y tome eso como verdad, propiamente se está refutando. En ese sentido, todo tu video está corriendo riesgo porque sencillamente tu discurso puede ser perfectamente mentira, porque para vos no existen las verdades.
Es como dice, ¿no? Mente humana dice que no hay una verdad, o sea, que él defiende algo como si fuera la verdad absoluta. Entonces, y esto es muy, muy peligroso porque este tipo de gente que trata de desmentir la palabra de Dios, como diciendo, no es una verdad absoluta, no existe la verdad absoluta, pero tú al momento de decir, no existe una verdad absoluta, estás afirmando que eso que estás diciendo es una verdad absoluta. Entonces, o sea, o hay una verdad absoluta o no hay nada, o sea, simplemente no hay nada, ¿no? ¿Me entiendes? Si esta persona cree que el planeta es plano, mm, no sé, o sea, hay una verdad absoluta, así como hay esa verdad de que el planeta es redondo, esa es una verdad absoluta, no hay forma de desmentirla. ¿Por qué? Porque se han hecho estudios, ¿verdad? Tal vez alguien diga, pero tú no has ido al espacio, no ves cómo es el planeta realmente, qué tal si sí es plano y tú crees que es redondo. Por los diversos estudios que se han hecho y por las diversas hipótesis que se han hecho, se cree que el planeta es redondo. Ahora, este micrófono, yo les puedo decir, este micrófono es azul, ¿verdad? La esponja es azul. Esa es una verdad absoluta. Entonces, para el ateo es muy difícil. Un ateo dice que no existe una verdad absoluta. Ok. Pero una vez que aceptas la verdad, estás contradiciéndote en que la verdad puede ser subjetiva. Esta es la verdad y esta es la opinión. 2 más 2 son 4 y lo demás es una simple opinión que no se adecua a la verdad. Error número 2. En ningún debate Como dice él, hay una verdad y lo demás es opiniones, ¿verdad? Ok. La verdad es que esta esponja es azul. Ahora que venga alguien más y que me diga, no, esa esponja es verde, esa es su opinión. Pero la mayoría sabemos que es azul. Entonces, es como dice Rigoberto. formal de todos los que he tenido cuyos debates están aquí y voy a dejar todos los debates en la descripción en una lista de reproducción. He usado ni un solo insulto. Nunca he usado un insulto hacia mi contrincante, nunca me he metido con su físico, porque justamente ese ha sido el impacto en mis debates en YouTube habla hispana, debido a que mis debates no son shows, sino que son simplemente formatos formales para contrastar ideas. Soy muy partidario de argumentar de forma alturada, académica, con datos científicos, con buenos silogismos y nunca apelando al insulto a la persona. De hecho, una de las cláusulas que uso para debatir es que mi contrincante, tanto mi persona como él, no use ningún insulto, porque ahí se pierde la altura. Entonces hago una pregunta, ¿es acaso mal argumentar para un debate? De ninguna manera. El último debate que hizo fue en Worldcast y mucha gente, si lee los comentarios, pedían una encuesta para votar quién había ganado. ¿Es acaso irrespetuoso pedir la opinión pública frente a un público que se está exponiendo las ideas? De ninguna manera. ¿Es acaso irrespetuoso para el contrincante o llega a afectarle ya al contrincante pedir una opinión pública solamente para hacer partícipe al público? De ninguna manera. Creo que la encuesta de la que estás hablando es esta, una encuesta cuya encuesta di a favor 81% a diferencia de mi último debate, quien fue mi contrincante, mi Skylar. También este tipo de encuestas las han hecho muchas veces, por ejemplo con Dollar Review, cuyas reacciones fueron unánimes a mi favor, con Vina Rouge, que tenemos testimonios muchísimos a favor de esto. Realmente nunca me he fijado si las encuestas son valiosas o no, pero esto, querido mente humana, ¿en qué desmonta el caso de la resurrección de Jesús y la premisa Dios existe? De ningún modo veo que haya un desmonte hacia mi tesis más que una queja. Así que pregunto a la audiencia, hasta este punto, ¿se ha presentado un argumento en contra de las dos premisas que establecí? De ninguna manera. Sin embargo, continuemos reaccionando para ver si empieza a dar un argumento. Yo lo que creo que más que tratar de descreditar la idea que está dando Rigoberto, él está tratando de descreditar a Rigoberto para que de esa forma la gente desconfíe de la idea que está dando Rigoberto, ¿me entienden? O sea, trata de descreditar a la persona en sí, no a descreditar la idea. ¿Por qué? Porque va a ser muy difícil, porque sabe que al momento de meterse y tratar de descreditar la, la, la idea que Rigoberto trae acerca de la existencia de Dios, le va a saltar mucha gente o gente así experta como lo es Rigoberto para contradecirle y darle los argumentos de que realmente existe Dios. Ahora, al momento de tú descreditar a la persona en sí, la gente comienza, o sea, aquí es donde debemos de tener cuidado, ¿me entiendes? Debemos de tener cuidado con la manipulación porque aquí está comenzando a manipular a la audiencia, a la gente que está viendo el video, tratando de descreditar a Rigoberto, tratando de manipular a la gente para que desconfíe en la persona y de esa manera fácilmente lograr que desconfíen en el argumento que trae.
contra de lo que sostenemos y ver si esos argumentos se sostienen por sí mismos o cometen falacias en sus afirmaciones. Vamos, un circo romano en toda regla. Un circo romano, como lo quieres hacer pintar, es simplemente un diálogo desordenado en donde no existe orden, en donde existen insultos, pero de ninguna manera. De hecho, si hay algo que me caracteriza es que todos mis debates son alturados, ordenados, respetuosos y con un orden establecido. Así que pregunto, ¿es acaso irrespetuoso establecer un formato para el orden en un debate? De ninguna manera. ¿Es acaso irrespetuoso y un circo romano establecer tiempos, apertura, respuesta y contrarrespuesta? Pues definitivamente no. Y no digo que este sea el caso de Mente Humana, sin embargo hay un patrón concurrente en que las personas que no saben debatir suelen desmeritar los debates formales porque sencillamente no saben debatir. Pero simplemente digo, ¿por qué le molesta tanto el formato de un debate? ¿Es acaso injusto para ambos? ¿Acaso esta misma regla no aplicaría para el ateo? De ninguna manera creemos que es injusto. Simplemente es el orden y cualquiera persona en sus 5 sentidos va a preferir el orden que un circo como lo hace Dallas u otros youtubers. Yo creo que un debate no tiene que ser contra nadie, sino una exposición al público de tu postura e idea que llame el pensamiento crítico, reflexivo y genere disonancia en la persona. Correcto, nunca ha sido contra la persona. De hecho, aquí te voy a dar la razón. Es contra las ideas. Y esto lo he dicho múltiples veces, por ejemplo, en mi debate contra Mia Skylar. Nuevamente pregunto, ¿estás dando una solución o una alternativa Es lo que yo también vi en algunos fragmentos. Él jamás atacó a esta persona por su físico, por su este color de piel o por su, no sé, no atacó en sí a la persona, ¿me entiendes? ¿Cómo es atacar a la persona? Es cuando tú te metes con su físico, ¿verdad? Cuando tú comienzas a decir, ese tenía este color, este peso, sus ojos esto, su boca de esta forma, su nariz de esta forma. eh, Eso es meterse con la persona. Ahora, lo que sí él se metió fue con su ideología, con lo que esta persona traía. Entonces, es lo que a las premisas que sostengo Dios existe y el caso de la resurrección de Jesús? Definitivamente no, porque para desmontar el discurso que sostengo tienen que tratar esas premisas. Y señalo esto para el público para que vea que realmente no hay ningún argumento en contra, de momento, en contra de la existencia de Dios. Soy el primero que dice que las ideas tienen que ser contrastadas en un debate formal y así ha sido en todos los debates. Si hay una persona que llegue a insultar, pues ha sido externa a mi persona, porque de mi parte y de parte de los debates formales, y cualquiera persona sobria entenderá sobre esto, los debates no son para insultar ni para humillar, son para contrastar ideas y justamente aquí te voy a dar la razón. Justamente lo que acabas de decir es lo que nosotros creemos. Los debates contrastan ideas. ¿Cuál sería el problema entonces? Porque la vida y creencias de Rigoberto no va a cambiar, ni tampoco la del otro participante. Que cambio no mi contrincante no exime la validez del debate formal. Que cambio no mi contrincante muchas de las razones por las que a mí no me gusta entrar en un debate, es por este motivo, ah, que la mayoría de las personas que te llaman a un debate no lo hacen con la intención de cambiar. Vamos a recordar lo que pasaba con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Muchas de las personas que lo cuestionaban por las cosas que él hacía, no lo hacían eh, genuinamente para hacer un cambio en ellos, no lo hacían genuinamente porque querían o tenían la duda, lo hacían de una intención un poco para retorcer lo que él iba a decir, ¿me entienden? Uno de los casos muy comunes es acerca de cuando le preguntaron de los impuestos. Ah, la persona que le preguntó de los impuestos no era porque él tenía la duda, era porque quería una manera de hacer o de tenderle una trampa al Señor Jesucristo. Entonces, a mí en lo personal, por eso no me gustan este tipo de debates. Pero yo entiendo que hay gente que trata, que hace los debates de esta forma, por ejemplo, en formato de video, porque saben que tal vez la persona no va a cambiar, pero va a haber alguien que tal vez esté viendo ese debate y pueda haber una esperanza para esa persona. Yo creo que es más por eso que se hacen los debates. no exime de ninguna manera mis argumentos y tampoco está desmontando mis premisas. Dios existe y el caso de la resurrección de Jesús. Insisto, Mente Humana, hiciste un video de 36 minutos. Espero que en estos 36 minutos de verdad desmonte estas dos premisas, porque en estas dos premisas es donde yo sustento toda mi tesis. En este momento es cuando estoy siendo duro con tu idea, pero no con tu persona. Es más, luego del debate de Rigoberto y la otra chica que creo que se llamaba Mía, empezaron a tirarse pullas y burlas en redes sociales. Completamente falso. Nunca, nunca, nunca me he burlado del físico de mi contrincante. Pero si juzgaras con el mismo estándar, entenderías de que Mia cometió un grave error que de hecho desacreditó su postura. Lo poco que había logrado, decían incluso ateos, Mia lo echó a la basura post debate porque empezó a burlarse de mi físico. Pregunto, ¿aquí quién es el que está cometiendo el error? ¿Mia o mi persona? De ninguna manera voy a aceptar un falso, y esto es un falso abierto, de que yo he burlado a una persona, en este caso su físico, cosa que yo nunca hice. Yo creo que esto deberíamos de hacerlo, ¿verdad? Antes de hablar o hacer un video que se supone que estás tratando de desmontar el argumento de una persona, es tomar lo que hizo la otra persona que estuvo involucrada en el debate para atribuírsela a la persona que tú estás tratando de desmontar. Yo creo que eso es algo que no se debería hacer. Es una falacia, es una mentira que estás haciendo, ¿no?
De hecho, con Dallas Review, en un momento de tensión, conste que nunca lo insulté, le dije, ¿vas a refutar o vas a llorar? Y en otra ocasión le dije, estudia. Ciertamente estos son errores que no me representan y pido una disculpa abierta. Ahora, esto ciertamente es un insulto del grado de Mía, de ninguna manera. Ya me gustaría ver si yo fuera la persona quien se burla del físico de una persona. De hecho, generalmente los ateos tienen un patrón concurrente. Dallas Review llegó a burlarse de mi físico. Mía llegó a burlarse de mi físico. Creo que, más allá de la seguridad que tengo, esto simplemente desacredita muchísimo más la postura, más allá de lo que ya hicieron en el debate. Así que, querido mente humana, no estoy insinuando de que vos lo aceptarías a Mía. Simplemente estoy diciendo, toma en cuenta todo el panorama, porque de mi parte nunca ha existido ni un solo insulto. Y cuando me he pasado un poquito de tono, por ejemplo con Dallas cuando le dije vas a refutar o vas a llorar, tengo la valentía de reconocer mis errores porque eso nos hace más grandes, el reconocer errores nos hace avanzar y el reconocer errores nos hace crecer. Así que no, de mi parte no ha existido nunca un circo. El querer compartir conocimiento, argumentos y exposición demostrable parece que se ha olvidado en los debates para volverse así en algo personal contra el otro. Yo estoy de acuerdo contigo y más cuando se meten con el físico de una persona. Rigoberto tiene una forma peculiar de debatir y tiene su porqué. Si yo te pregunto, ¿esto es un teléfono móvil o un coche? Pues bueno, lo lógico es ceñirse a la pregunta para que exista un hilo de comunicación y elegir entre las dos comparaciones la que tú creas la más correcta para luego argumentar. Pues como verán, Rigoberto no hace eso porque parece que ha memorizado un montón de frases, ha hecho un puntaje con todas ellas y luego va y te lo suelta. Y eso sin ceñirse a la pregunta, dejando una respuesta vacía a pesar de haber dicho 1000 palabras en 30 segundos. Cuando estoy en un debate procuro que mis argumentos sean claros, que sean bien recitados y entreno incluso la retórica para que sea aún más claro. De hecho, para los que quieran aprender a debatir, Yo creo que eso es, cuando tú te dedicas a esto, a debatir, yo creo que tienes que estar preparado, no tienes que prepararte, incluso hasta grabarte los argumentos que vas a dar. No puedes ir simplemente a ver qué sale. ¿Por qué? Porque si no vas a salir avergonzado de ahí. Entonces, al momento de tú decir que por qué memoriza o ver mal, o sea, o decir está mal que memorice, yo creo que no es porque no sabes de debates, ¿no? Tienes que memorizar, tienes que aprenderte lo que vas a defender. No puedes ir simplemente ahí y a ver qué pasa. Imagínense, o sea, no es coherente, ¿no? les dejo el último video en la descripción porque aquí explico cómo debatir de manera correcta. Pero pregunta, ¿esto refuta la existencia de Dios, los debates formales o el caso de la resurrección de Cristo? De ninguna manera. Luego dice que doy una respuesta vacía, pero ¿cómo puede existir un discurso vacío si justamente se sustenta desde el minuto uno con todo un marco epistemológico? Lógica, materia, sustancia individual, alma y matemáticas. Y toda esta poesía para contestar una pregunta sobre la existencia del espíritu. Claro, si no lo entiendes, el tontito eres tú y no yo que me hago un embrollo. Vamos a ver, ¿esto no era desmontar a Rigoberto y algo o es más una queja sobre Rigoberto y algo? Porque su queja es una falacia categorial. Decir que no puedes hablar de física y filosofía para hablar del ser humano es confundir los niveles de explicación. Hablo de metafísica porque explica qué es un organismo. La metafísica explica qué tipo de ser es y por qué tiene dignidad intrínseca. Negar uno de esos niveles no es rigor científico, sino reduccionismo absurdo. Luego dice el tontito eres tú por no entender. Pero si vieras mi libro, El Circo del Ateísmo, que es un manual para defender la fe, también doy contenido libre y diario a personas, te darás cuenta que una cosa es un reel, una cosa es un debate y otra cosa es todo mi contenido que es educativo para defender la fe. Entonces la pregunta es, ¿qué problema tienes exactamente con mi trabajo? Se le está preguntando si el hombre desciende del mono y él dice literalmente la evolución no explica. Claro, es que la teoría de la evolución no explica que descendemos del mono, porque el componente central de la teoría de la evolución es el proceso de especiación. Y esta en ningún momento dice de que descendemos del mono, sino que explica que hubo un ancestro de la cual las dos especies partieron. Yo estaría de acuerdo con esa respuesta, pero si añades el contexto de cómo yo dije esa respuesta y bajo qué condición estábamos en ese día, estábamos hablando de cómo se puede refutar la existencia de Dios y si la evolución refutaría la existencia de Dios. La respuesta directa es no. Lamento decirte que la evolución no refuta a Dios porque Dios es causa primera y la evolución es causa intermedia. Y entre los cristianos, si entiendes lo que es el cristianismo, entenderá que está el teísta evolucionista, entenderás que está el creacionismo, incluso entre cristianos pueden discutir sobre la evolución y no afecta la existencia de Dios. Dije que la evolución en ese sentido cae precisamente porque tiene una incapacidad explicativa. Exacto, ¿no? Yo creo que como cristianos, a mí me ha tocado decir que yo no creo en la evolución como que el ser humano evolucionó del mono, ¿verdad? Pero eso no en ningún momento ponemos en duda la existencia de Dios. En ningún momento uno dice, no, espérate, porque ahí estás poniendo. No, simplemente, ¿por qué? Porque si así fuese, de todos modos, alguien tuvo que crear a ese ancestro, ¿me entiendes? Hubo un creador de todas formas. Existe Dios de todas formas. La evolución no, no hace a un lado la existencia de Dios. No. Eh, Dios existe porque la creación es la razón. O sea, Dios es la razón de la creación. O sea, Porque es causa intermedia y Dios es causa primera. Nosotros conocemos la realidad y sabemos de que Dios existe porque es el fundamento. Lo que subyace de él ya es causa intermedia y más bien esto verifica que existe un primer motor. Y este primer motor es Dios. En dado caso, estás falto de contexto porque el contexto de eso es lo que quería decir, ¿me entiendes? O sea, la simple existencia de nosotros demuestra que existe Dios. O sea, somos una causa intermedia, no somos, porque Dios es la causa inicial. Nosotros existimos por causa de Dios, entonces nosotros somos una causa intermedia, aún así si nosotros viniéramos del mono. este panel era si algo puede refutar la existencia de Dios, que ciertamente no, y tampoco la evolución. Porque si en la respuesta nombra mono, evolución, descendencia material que no tiene jodida idea, pues aplaude, porque su cerebro lo relaciona todo. Es decir, es el sesgo de confirmación, donde la persona busca confirmar su creencia y opinión preexistente. ¿Y eso qué tiene que ver con mi argumento? ¿Acaso está Ahora, hablando un poco del sesgo de confirmación,
si no es que todos, pero la gran mayoría de los seres humanos tenemos un sesgo de confirmación. Tratamos de buscar lo que creemos. Muy pocas de las veces vamos a poner en duda lo que creemos, pero aún así cuando queramos buscar algo, eh, por ejemplo, si alguien te pone en duda tu creencia, tú vas a buscar, por ejemplo, un ateo, digamos, que busque en Google, quiera decir, quiera no sé cómo explicarme, o sea, que quiera buscar que realmente Dios no existe, no va a poner ¿existe Dios? No, él va a poner realmente Dios no existe, confírmamelo. Va a tratar de buscar. ¿Por qué? Porque la mayoría de los seres humanos tenemos ese sesgo de confirmación y ahorita él mismo lo va a demostrar. Estás tratando de desmontar mi discurso y mi persona a partir de simplemente quejas y sesgos de confirmación. Acusar de sesgo de confirmación no refuta nada. Decir eso es un sesgo de confirmación per se no es un argumento. Es simplemente una etiqueta psicológica. Número uno, no demuestra que nuestra creencia es falsa. Número dos, no analiza nuestras premisas establecidas en los múltiples debates. Si estudiaste mi discurso de apertura y todos los debates, te darás cuenta que estoy lleno de premisas. Sin embargo, no has agarrado ni una sola. Me llama la atención como el título del debate se llama Desmontando a Rigoberto, pero lo último que hace es desmontar las premisas que sostiene Rigoberto. Número tres, no refuta el razonamiento. Y esto se puede convertir en una falacia ad hominem circunstancial. En vez de discutir la verdad de la proposición, por ejemplo, Dios existe o Cristo resucitó entre los muertos, ataca a un supuesto estado mental de la audiencia debido a la aceptación que puede tener cierto argumento. Pero también te digo que si eres ateo, el ateo también parte de presuposiciones y sesgos. El sesgo de confirmación también afecta a todos, así que no solamente afectaría a creyentes. En dado caso, esto refutaría una posición tuya. De ninguna manera. Para refutar cualquier posición se corresponde a las premisas y se corresponde a los argumentos. Crítica argumentos, no personas. Pero claro, al mismo tiempo descarta e ignora la evidencia de algo que lo contradice. Mente Humana acaba de decirte que me contradice, pero no prueba qué es lo que me contradice. El título de tu video debería llamarse queja personal en vez de desmonte argumental. La inflación del universo sería su propia primera causa. Que comience la clase. Que el universo crea el universo es una falacia de razonamiento circular. Creo que le falta la humildad del hijo del Dios del que él predica para venir a dar clases a un doctor en física. Si yo aplico este mismo principio a vos no podrías refutar una posición filosófica debido a que no sos filósofo. Si eres listo, acabas de descubrir mi error de razonamiento. Y es que la verdad Esto es lo que mucha de las veces veo en muchos argumentos de gente opinando de alguna cosa, ¿me entiendes? O sea, él dice, tú no eres físico y por lo tanto no le vas a dar clases a alguien que entiende de física. Ahora, es lo mismo que va a decir ahorita Rigoberto. Tú no eres filósofo, no vengas a darme clases de filosofía. Ahora, este tipo de pensamiento lo trae mucha gente, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque trata de decir, como tú no estudiaste esto, no vengas aquí a decirme lo que tú piensas, ¿no? Yo soy libre de dar mi pensamiento y si yo llegué a entender, llegué a estudiar, llegué a investigar, lo que quiero plantear es lo que voy a hacer. Ahora, si alguien me está diciendo algo que yo quiero refutar o tengo argumentos para refutarlo, lo voy a hacer. No se necesita estudiar, es algo muy complicado, es algo muy complicado. Es como yo le dirigiera a Mente Humana cuando él habla acerca de cristianismo. Si no eres cristiano, no me hables de cristianismo, ¿entiendes? O sea, es algo que es algo no es razonable. no depende de un título académico. Stephen Hawking dijo que las cosas salían de la nada y porque sea una eminencia no significa que esto sea verdad. Yo puedo criticar, por ejemplo, a Javier Santolaya si sea doctor en física, si él objetivamente está diciendo algo que no calza con la realidad. En dado caso, si quieres refutar mi crítica a Javier Santolaya, tienes que criticar mis premisas, pero eso no lo veo. Así que apelar a un título es una legítima falacia de autoridad. Los argumentos se evalúan por su lógica, no por quien los dice. Un argumento se refuta viendo que las premisas son falsas, que existe una incoherencia y por lo tanto es inválido, o que existen conclusiones con falacia non sequitur, es decir, que no se sigue. Incluso démosle la vuelta a tu análisis. Imaginemos de que este doctor fuera un doctor en física, pero también sea cristiano. Supongo que no aplicarías el mismo estándar debido a que eres cristiano, pero te toca con tu lógica aceptar lo que él diga. Ahí está tu error de razonamiento. Pensar que no puedo hacer críticas a cualquier persona cuando yo me limito a la lógica. Que de hecho, dicha lógica no veo en tu video porque tu video no se está encargando de refutar Dios existe y el caso de la resurrección de Cristo. Agregado a esto, el cristianismo no suspende la razón. Tomás de Aquino refuta a otros pensadores usando la propia lógica. Lemaitre formuló el Big Bang. La historia misma destruye la idea que la fe priva al ser de la razón. Entonces pregunto, ¿este video es más una queja emocional o un desmonte argumental? Parece más una queja emocional que objetivamente atacar la idea en este caso de Dios existe y el cristianismo. Así que, querida audiencia, quiero que tomen nota de los errores de algunos ateos que tratando de refutar a Dios se meten con el método y no los argumentos. Y bueno, esta es otra forma que tiene Rigoberto en responder, hablar muy rápido y usar un par de términos como Dios, ciencia y el cosmos para que el típico creyente de turno que tiene el pensamiento crítico por los suelos no razone y aplauda. La complejidad de un argumento no invalida mi posición. Decir tu argumento es muy complejo no es una refutación. La realidad no tiene la obligación de ser simple. Muchos temas verdaderos y a profundidad llegan a ser complejos como la física, como el derecho, como la medicina. La verdad no se mide por la facilidad, sino por la coherencia interna y la evidencia de dicha verdad. Ahora que algunos creyentes no entiendan, eso es completamente irrelevante. Eso tiene razón él, ¿me entiendes? Yo creo que como cristianos deberíamos estudiar más la palabra de Dios y llegar a tener argumentos y llegar a entender argumentos complejos. Es por eso que en el cristianismo, en la mayoría de las iglesias, se les habla de diferente manera a las personas conforme estas personas el tiempo que tienen, ¿no? No le vas a hablar de la misma manera a alguien que recién está llegando, no le vas a empezar a hablar de teología. ¿Por qué? Porque no lo entiende. Necesitas
comenzar con lo principal, con lo sencillo, pero no todo tiempo va a estar ahí. Esto mismo lo dijo el apóstol Pablo, hablándoles, ¿verdad? Exhortándoles a la iglesia, les dijo, no les he podido dar de comer comida sólida, hablando de palabra más, tal vez teología, de palabra más profunda, porque no eran capaces, porque aún eran considerados como niños, ¿verdad? Que se les tenía que dar leche. Entonces, esto no hace nada, ¿verdad? O sea, no, realmente no tiene pies ni cabeza. ¿Por qué? Porque en sí, la manera en que tú lo digas no va a hacer que sea falso o que sea verdad. Simplemente es una manera que tú has aprendido, es una manera que Rigoberto ha aprendido de decir las cosas. Ahora, que tú no lo entiendas o que sí lo entiendas, eso no quiere decir que sea verdad o sea mentira. Al igual que ateos entiendan o no entiendan. El hecho de que algunos cristianos o incluso algunos ateos no comprenden el argumento no lo hace falso, no lo hace insuficiente y no lo refuta. Añadido a esto y como paréntesis, yo estoy completamente interesado en que los jóvenes se acerquen al cristianismo desde otra perspectiva, y es por eso que estamos haciendo este contenido que va a ampliar un poco más el marco de la fe y no se limita a un reel de un minuto. Escribí un libro entero que es un manual entero para poder sustentar de manera racional la existencia de Dios. Entonces, en dado caso, ni siquiera me podrías acusar si ese fuera el caso. Y esto es algo que también comentan algunos. Ni Eminem se atrevió tanto. Rigoberto es igualito a los vendedores por teléfono. ¿Quieres poner comentarios? Bueno, adelante, pon todos los miles. Aquí es donde digo que él mismo está buscando, o sea, trae el sesgo de confirmación. ¿Por qué? Porque yo le he comentado en sus videos a Mente Humana y le he dicho que lamentablemente él está atacando al cristianismo por el lado incorrecto. O sea, no está atacando a la gente que está dañando la fe, sino que está atacando directamente a la fe. ¿Entienden? Entonces, ¿qué es lo que hace el sesgo de confirmación? Buscas lo que confirma lo que tú ya piensas. Y él lo dijo, ¿verdad? Y yo estoy de acuerdo, siempre vas a buscar algo que va a confirmar lo que tú ya crees. Y miles de comentarios que están a mi favor. También ponen la encuesta que está a mi favor con un 81%, pero es que ni siquiera yo, quien soy el que debate, se rige o se guía a través de eso. Es más, parece que le gusta aplicar muchos términos sin sentido del cual después no hablan en el debate para aparentar más conocimiento que el otro. Acabas de adjudicar una intención en mi discurso de apertura que dice que yo quiero aparentar saber algo. Yo digo mi discurso de apertura, doy mis argumentos. Si mi contrincante no trata mis argumentos, yo no puedo hacer nada. La pregunta es, ¿eso anula mi sistema de debate? De ninguna manera. ¿Anula mi discurso de apertura? De ninguna manera. ¿Anula la existencia de Dios? De ninguna manera. ¿Anula el caso de la resurrección? De ninguna manera. De hecho, lo único que logra con esto es evidenciar la solidez de mi argumento en dado caso. Como aquí que menciona la dialéctica identitaria hegeliana o la moral formal kantiana, de la que después no hablo más en todo el debate. Me gustaría que Mente Humana contara toda la historia completa, porque si él vio verdaderamente este debate, va a ver de que Dallas no cumplió con el formato del debate. Por ende, no pudo ni siquiera hablar de mi discurso de apertura, porque él sencillamente no quiso seguir el ritmo del debate. Por lo tanto, hay muchas cosas que ni siquiera se refutaron en mi discurso. Nuevamente, esto no evidencia mi falta de preparación, más bien evidencia la falta de argumento frente a aquellos que no hicieron preparación. Nuevamente, Mente Humana, estás presentando una queja emocional y no una refutación intelectual. No es un organismo propiamente como sustancia, es una célula haploide. Le pregunta por el nombre de la célula del espermatozoide, cuando el espermatozoide en sí es una célula. Nuevamente no apelas al contexto del debate, porque en el contexto del debate estamos hablando de los cromosomas y la diferencia de cromosomas que tendría la concepción con un simple espermatozoide. No toda célula viva es un ser vivo individual. Hay que distinguir lo que es vida celular y distinguir lo que es vida de un organismo en un individuo completo. Un gameto está vivo, pero no es un organismo como lo estamos definiendo. El gameto haploide no es un individuo y este es el contexto del debate. En la fecundación ocurre un cambio ontológico y no solo químico. La definición de persona, quien la he repetido muchas veces, que es sustancia individual de naturaleza racional, y la refutación a Dallas es que la célula haploide tiene apenas 23 cromosomas. Además, son datos irrelevantes que no aportan nada al tema central del debate. Vamos a ver, Mente Humana, porque parece que no viste el debate. El debate trataba sobre el aborto. Nuevamente estás haciendo conclusiones que te apetecen sin tomar en cuenta el contexto y por lo visto tampoco la temática principal del debate. Te hago una pregunta. Si el título se llama Desmontar a Rigoberto y algo, dicho Rigoberto y algo sostiene las premisas, Dios existe y el caso de la resurrección de Cristo, pero no presentas argumentos y presenta más una queja, entonces tu video simplemente es una queja emocional y no un sustento intelectual. Si ven los debates, está todo el rato haciendo eso, mareando sin sentido a la perdiz. ¿Por qué? Porque esto le da chance para quedar por encima del otro, humillarlo y recibir el aplauso fácil de aquel que no se cuestione nada. Que haya recibido apoyo en mis debates producto de mi preparación no es mi problema. Nuevamente, critica mis argumentos, no mi forma de debatir. Está la presión y exigencia de traerte a su terreno con preguntas ambiguas para luego soltarte el discurso memorizado y dejarte mal. Falso. Definir conceptos es una exigencia racional básica. Decir que está mal que el otro me obliga a mí a definir conceptos es negar el método racional, porque sin definiciones no hay debate, porque sin conceptos claros no hay argumentos válidos, porque sin términos precisos solamente hay ambigüedad. Exigir definiciones no es manipulación como lo intentas vender, es rigor intelectual y vos, siendo persona académica, deberías de estar consciente de esto. Tu argumentación presupone conceptos definidos. Cuando alguien afirma X es falso y Y no existe, las está usando propiamente conceptos. Y si esos conceptos no están definidos, no sabemos de lo que está hablando. Entonces, ¿es manipulador de mi parte exigirle a mi contrincante que defina, por ejemplo, qué es una mujer? ¿Es manipulador de mi parte exigir que mi contrincante defina
sus argumentos? De ninguna manera. Y esto de hacerte comprobar a ti sus argumentos es súper típico en su discurso, cuando es él el que tiene que defender su postura y demostrarlo. Ok, pruébeme desde el naturalismo evolutivo cómo la materia puede pensar. Adelante con la carga de la prueba. Esto fuera verdad si no se pudiera probar un negativo, pero propiamente el que afirma como el que niega tiene la carga de la prueba. La carga de la prueba no es unilateral, es dialógica. En un debate racional, ambas partes tienen afirmaciones tanto si existe Dios o no existe Dios. Negar no es suspender un juicio, es adoptar una tesis contraria a la del contrincante. Y eso también requiere una justificación. Negar algo no es lo mismo que no creer. Y aquí hay una diferencia muy clave. Existe una suspensión del juicio. El decir no existe X es una afirmación negativa. Y esto requiere la carga de la prueba. Así que la carga de la prueba existe en los dos y no de quién hable primero, sino en qué se está defendiendo. No, nuevamente no sabes aplicar un debate formal. ¿Cómo la materia puede pensar? No ¿Qué entiendo esa proceso pregunta. físico? Te lo formulo. ¿Qué proceso físico-químico da pensamiento abstracto? Sigo sin entender la pregunta. Este es el mayor ejemplo de que una persona no puede sustentar sus creencias. Es más, cuando se equivoca, no lo admite. En un momento del último debate comenzaron a discutir si la filosofía es una ciencia, si es la madre de las ciencias y bla bla bla. Después de esa crítica, agarré un reel mío donde tratamos si la filosofía es una ciencia. Pero en el video Mente Humana no puso el video completo. Aquí les dejo el video completo en donde están las 3 búsquedas, en qué se basa el método científico. Aquí les dejo el video. También les presento cuando pregunté si la filosofía es la madre de todas las ciencias. Aquí les dejo la evidencia. Y también pregunté si la filosofía es una ciencia. Aquí les dejo la evidencia. Pero Mente Humana fue muy astuto porque ciertamente no puso los otros videos que me daban la razón. Pero cuando pones el reel completo, te das cuenta que puse las 3 búsquedas. Ahora vayamos con una aclaración de una pequeña confusión. Mia afirma que la filosofía no es empírica. Ciertamente yo acepto esto. ¿Por qué? Porque la filosofía no es empírica. Ahora, ¿de esto se sigue que no sea una ciencia? De ninguna manera. Ciencia no solamente significa experimentación empírica. En sentido clásico, episteme, ciencia significa conocimiento racional, sistemático y fundamentado. ¿Y en qué se fundamentan las causas y principios? Bajo esta definición, la matemática es ciencia, la lógica es ciencia. Y ninguna de ellas usa un experimento en el laboratorio. La filosofía cumple con todos los criterios de la ciencia. Un razonamiento lógico, parte de principios primeros, construye sistemas coherentes, busca explicaciones universales, distingue causas, no solo fenómenos. Y no es simplemente una opinión ni literatura, es un conocimiento argumentado por medio de un silogismo y la lógica. Y lo cierto aquí es que no todas las ciencias usan el mismo método. Decir que la filosofía no es ciencia porque la filosofía no es empírica es simplemente un reduccionismo absurdo, porque ciertamente el que sabe va a sostener también eso. Ciertamente la filosofía no es empírica y yo sostengo eso. Así que en Mente Humana no solamente existe una ausencia de argumentos frente a mi tesis, sino que también existe una ausencia de información completa debido a que acabo de evidenciar y todos pueden comprobar el reel que yo publiqué están las 3 búsquedas. ¿En qué se basa el método científico? Si la filosofía es ciencia y si la filosofía es la madre de todas las ciencias. Ciertamente no puse el video porque sabe que no le conviene, porque sería darme la razón. La física estudia lo cuantificable, lo medible, la biología estudia lo vivo y aquí existe la observación. La filosofía estudia el ser, la verdad, el conocimiento propio. El método depende del objeto, no al revés. Así que una vez más se deja en evidencia de que existe una ausencia de argumentos y también una ausencia de comprensión hacia lo que verdaderamente fue mi postura con respecto en este debate, la filosofía. Dicho sea de paso, el debate trata sobre la existencia de Dios y la implicación que tiene con la ideología. Ahora pregunto, ¿eso no es mi discurso de apertura? De ninguna manera. Probablemente no se dieron cuenta porque la captura dura milésimas de segundos. Pero si consigues hacer pausa, ¡voilà! La pregunta es completamente diferente. Preguntaron cuál es la madre de todas las ciencias. Y como vieron, la captura de pantalla apareció varias veces en el software. Me encantaría, Mente Humana, que fueras un poco más honesto y presentara las 3 búsquedas que presenté en el short. Dicho eso, no tengo nada más que decir porque mis datos hablan. Es más, yo hubiese sido mía en ese momento y le pido con permiso el móvil para comprobar si puso la misma pregunta que yo y comprobar si le salió lo mismo que a mí. Si no, le pongo el móvil en cámara para que se le caiga la cara de vergüenza. Si me hubiera hecho eso, exactamente le hubiera salido esto, esto y esto. Y básicamente es dándome la razón al discurso. En dado caso, vuelvo a preguntar, si eso hubiera sido una posición contraria, ¿en qué refuta mi discurso de apertura? No refuta en absolutamente nada. Nuevamente, critica mi posición, critica mi discurso de apertura, que así no vas a lograr ningún tipo de desmonte hacia mi persona, ni mucho menos la tesis que a mí me representa. Y el que vio el podcast sabe que el moderador no pone esas caras en ninguno de esos momentos. Fueron tomadas a lo largo del podcast. Es decir, todos los shorts del podcast, véanlo, están alterados para hacer creer a la gente lo que en verdad no pasó. Cuando vas a juzgar a una persona, tienes que juzgar con justo juicio. Preguntar antes de juzgar sin saber de lo que estás hablando. Ciertamente en el podcast no salió así, pero nosotros tenemos, tanto mía como mi persona, el contenido completo con cada pista. Una prueba de eso es que en mi canal se encuentran los discursos de apertura, donde colocamos la cara del moderador y también algunos fragmentos de mía que propiamente lo editaron distinto. ¿Viste que primero más vale preguntar antes de juzgar? Has montado todo un video diciendo, desmonta a Rigoberto y algo, pero lo último que haces es argumentar. Y luego construye una narrativa en donde me deja a mí como un mentiroso. Entonces hasta este punto no ha presentado ni argumentos, ni ha presentado un desmonte hacia mi cosmovisión, en este caso, Dios existe y la resurrección de Cristo. Y luego Rigoberto tiene un libro titulado El circo del ateísmo. Muchas gracias por la promoción, es un libro para argumentar y no quejarse de cómo debatir. Aquí lo dejo, está en mi descripción. Oye, que para ser cristiano es un poco mentiroso y tramposín. Aquí la única persona que ha manipulado la información y coloca lo que le conviene es tu persona. Porque a diferencia de tu persona, yo puse los 3 clips y las 3 búsquedas de Google cuando vos solamente pusiste una. Aquí el único que ha mentido sobre mi persona sin justo juicio ha sido tu persona, debido a que no has consultado antes por qué existen clips en donde se presenta la cara del moderador. Porque sencillamente estás juzgando sin saber, y porque aún así esto fuera un montaje, ponle que fuera una manipulación entera, ni siquiera en este caso está refutando mi discurso de apertura. El título de tu video tiene que cambiar a Me quejo de Rigoberto constantemente. Y paréntesis, levanto falsos y sale mal. Pues bueno, aparte de esas trampas, el discurso que tiene Rigoberto de usar tecnicismo, decir mucho pero no decir nada, aparentar conocimiento, crear presión en el oponente. ¿Vas a seguir quejándote? Muy bien, Mente Humana. ¿Para cuándo los argumentos? Es lo que se llama en psicología el efecto Dr. Fox. Y el término nace con una experimentación científica controlada en el campo de la psicología de la educación en la década de 1970. Literal me he visto parte de este video y solamente ha hecho un análisis psicológico, no argumental. Reducir un argumento a la psicología es una falacia genética. Un ejemplo es cuando alguien dice que es eso por necesidad emocional. Es básicamente esto, es lo que yo les digo, ¿no? Esta persona, mente humana, es lo que yo veo en él, ¿no? Hay un daño muy grande hacia dentro de él, de tratar de desmentir, o como él dijo, desmontar
cuando realmente está atacando simplemente a Rigoberto por su manera de debatir, por su manera tal vez de debatir. Simplemente es lo que ha estado diciendo todo este tiempo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, cuando realmente no está desmontando nada, ¿verdad? No está refutando nada. ¿Por qué? Porque no existe. Entonces, básicamente, el video se trata de esto y vamos a ver más adelante, lo voy a adelantar un poco más porque en su fe y en lo que le interesa mostrar que otra cosa. El erudito N.T. Wright dice, una de las revistas más prestigiosas del mundo como la Science, por ejemplo, Andrei Gana dice, el doctor Francisco Rubia, neurofisiólogo, bueno, hablemos de la confiabilidad de los evangelios como Norman Geisler, y data 99,9% de precisión histórica, se documenta, documento Coptos. Esos clips que acabas de ver son literalmente fuentes. Nuevamente, acabas de mentir conforme mi discurso de apertura. Lo sostiene la historia, pero bueno. Claro, siempre lo mismo, la historia, pero nos agarramos a la historia que queremos contar. Pregunto, ¿esto no es un video para desmontar la tesis de Rigoberto y algo? Ni siquiera cerca. Ya lo dije en el vídeo desmontando el negocio de la fe. Yo nací y crecí en una familia cristiana evangélica y estuve 16 años de mi vida en ese mundillo, media vida. Entonces el problema tuyo no es el cristianismo, es cómo te presentaron el cristianismo. Acaba de ver parte del video y es lo que yo digo, ¿verdad? Es el problema de esta persona es que tuvo una mala experiencia, yo no sé, y lo he dicho ya en otros videos. El problema es que realmente a los 16 años, yo recuerdo, ¿por qué? Porque yo, desde que tengo memoria, he estado en la iglesia. Y recuerdo que a los 16 años no me tomaba en serio las cosas cristianas. ¿Entiendes? Eres una persona que no tiene criterio todavía, eres una persona, entonces el problema que él tuvo es la forma en que se la presentaron, como dice Rigoberto. Y fue ahora sí que ese daño que recibió, ¿me entienden? Y ahora ese daño que él recibió está tratando de desprestigiar a otras personas cristianas, pensando que todas las personas cristianas son como con las que él se topó, que todas las personas cristianas son como las que él se topó. Entonces, y lastimosamente hay mucha gente, yo conozco mucha gente que es esta forma. ¿Verdad? Entonces, yo estuve en la iglesia desde que yo tengo memoria, creo que no sé si desde los 5 años o antes de los 5 años, en una iglesia hasta apenas hace unos 6 meses a mis 34 años. Tuve mis caídas, como no fui un cristiano perfecto en sí. Traté de vivir una vida para Dios conforme la iglesia me lo decía. Pero yo no voy a decir que todos los cristianos fueron o son como con las personas que yo me topé en los últimos años. Incluso hay gente dentro de la iglesia donde yo asistía que yo considero que son personas que aman a Dios. No todos son malas, pero ¿qué es lo que pasó con esta persona con mente humana? Es que fue lastimado. literalmente lo único que puso fue un testimonio de una persona de Hillsong que se queja de la fe. De hecho, si quiere que refute ese argumento que este cantante hace en contra del cristianismo, lo puede hacer en el próximo video. Sin embargo, querer desmontar el discurso de una persona a partir del testimonio de una persona en contra del cristianismo es muy vago de tu parte y en dado caso solamente evidencia la ausencia de argumentos que tienen contra el cristianismo. Bien acabas de decir que te presentaron un cristianismo totalmente falso. Dicho cristianismo a mí no me representa. Entonces tu problema no es con la verdad, sino cómo te la presentaron. Y os prometo una cosa, y si esto es mentira que me muera ahora mismo aquí de un infarto. A mí me vino dos profetas a decirme de que Dios les había dicho a ellos, porque siempre habla a los demás y nunca a ti, de que iba a hacer grandes cosas para la iglesia. ¿Por qué? Porque estaba tan metido en el tema que solo vivía para la iglesia. Es más, siempre lo he dicho y siempre lo diré. Yo perdí mi adolescencia por culpa de esto, porque a nosotros, a los jóvenes en ese entonces, no nos permitían hacer vida fuera de la iglesia. Siempre estaban con conferencias, campamentos de verano para jóvenes, etcétera, etcétera, etcétera. En este momento le voy a pedir a mi editor que no use ningún corte para lo que te voy a decir. Mira, por favor, entiende de una vez por todas que el cristianismo que te presentaron es un cristianismo superficial, emocional, que solamente llena la agenda pero no llena a las personas de Cristo, que llena las bancas de personas pero no llena a la gente de Cristo. Quiero decirte que el cristianismo es súper más profundo de lo que crees. Y de hecho, honestamente, quiero decirlo públicamente porque ciertamente has tratado conmigo públicamente. Creo que estás enormemente confundido de lo que significa ser cristiano. Ser cristiano también significa saber de que tengo un fundamento racional y me siento orgulloso de mi fe. Ser cristiano significa de que puedo tomar mi cruz y no es una fe ciega. Y ser cristiano no se reduce a campamentos, no se reduce a congresos. Ser cristiano se sustenta en la vida de Cristo sabiendo que Él dio la vida por nosotros y sabiendo que nuestra fe tiene lógica. Es lo que realmente es ser cristiano, ¿no? Ser cristiano no es seguir una religión. ¿Por qué? Porque la religión fue o es, más bien no fue, sino es una creación del hombre para tratar de caminar o hacer la voluntad de Dios. Pero ser cristiano, los primeros cristianos no tenían una religión en sí, no se consideraban ni bautistas, ni católicos, ni pentecostés, ni tantas religiones que hay hoy en día.
Ellos fueron considerados y llamados cristianos porque hacían lo que Cristo hizo, seguían los pasos de Jesucristo. Y eso es lo que realmente es ser un cristiano. Ahora, como dice Mente Humana, en su iglesia lo llenaron de campañas. Y yo entiendo a los pastores que hacen esto. Entiendo claramente porque tratas de no de hacerle un mal a la juventud en sí. ¿Eh? Como dice Mente Humana, me arrebataron mi adolescencia. No es la intención con la que lo hacen los pastores. En lo particular, yo creo que la mayoría de los pastores no lo hace con esa intención. He trabajado en la iglesia, trabajé en lo más, ahora sí que en lo más adentro de la iglesia. Por eso, para mí es muy difícil hablar de ciertos temas porque yo conozco cómo se maneja una iglesia en el tema financiero y en el tema de este tipo de eventos. O sea, el- la intención es que la juventud no se pierda, que la juventud dentro de la iglesia no se pierda en el mundo. Pero ciertamente muchas de las veces hay jóvenes que no quieren, porque no es culpa del pastor en sí, no es culpa de los pastores en sí, es culpa de los padres. ¿Por qué? Porque no enseñamos a nuestros hijos a amar a Dios, porque eso debería ser lo principal. Aparte de tener una agenda donde los hijos se sientan más más obligados que hacerlo de buena manera, de ir a la iglesia. Yo creo que deberíamos enseñar a nuestros hijos. Y si algún cristiano me está escuchando, alguien que va a una iglesia, no obligas a tus hijos a ir a la iglesia. Enséñales a amar a Dios. Yo creo que es lo principal. Debemos enseñar a amar a Dios. ¿Por qué? Porque al rato se vuelven un mente humana. Al rato se vuelven ateos. Al rato salen resentidos con la iglesia. ¿Por qué? Porque mi padre me obligó. Porque mi padre me obligaba a ir a la iglesia. No, enséñenles a amar a Dios. Yo creo que eso es lo más importante. Y si un día ellos deciden irse de la iglesia, yo he visto a mucha gente que se ha ido de la iglesia, jóvenes, pero al final han regresado. ¿Por qué? Porque los padres les enseñaron a amar a Dios. Y cuando tus padres te enseñan a amar a Dios, tú regresas a la iglesia. Esa es la diferencia. No es una locura, no es simplemente un campamento de verano. Repito, Mente Humana, te enseñaron un cristianismo que creo que a muchos de los jóvenes que están despertando, que ya son mayoría, están dándose cuenta que el cristianismo no es emocional, el cristianismo es disciplina y conocer a Cristo. Creo que tienes que conocer más a Cristo y te invito a que conozcas a Cristo. Vamos a aprovechar y hablar del mito de Manu en la India. Este es un mito del hinduismo que narra, con diferencias en los personajes y en la cultura, un diluvio universal, pero que precisamente comparte el mismo patrón narrativo como el que aparece en Génesis 6:9. Un ser divino advierte del diluvio, el personaje es justo y virtuoso, se construye una barca y la intención de esto es destruir la humanidad para renovarla. El relato más antiguo conservado de este mito aparece en el Satavata Brahmana del hinduismo, y la fecha del texto se aproxima entre 800 y 600 a.C. Primero que nada, eso no afecta al cristianismo porque tanto la creación del mundo, incluso el creacionismo teísta evolucionista o el tema del diluvio, son conversaciones internas en donde los propios cristianos pueden diferir, pero no anula el fundamento del cristianismo, cuyo es Cristo, porque si Cristo no resucitó entre los muertos, van en nuestra fe. Sin embargo, vamos a responder a lo que estás diciendo. Decir que el relato bíblico de Noé es una copia de otros mitos suena un poco erudito. Esto no resiste un análisis serio. Veamos por qué. Lo que existe no es plagio, es una memoria compartida. A esto se le suman las reinterpretaciones teológicas distintas. Que haya relatos parecidos no prueba que es una copia, prueba simplemente un evento común. Y el diluvio es una de las tradiciones más extendidas en el mundo antiguo. Por ejemplo, aparece en Mesopotamia, India, China, Grecia, América, Oceanía. Si culturas sin contacto directo conservan este hecho, en este caso particularmente una gran inundación, la explicación más razonable no es una conspiración literaria, sino algo real que quedó grabado en la memoria de la historia. El Génesis no copia, sino que corrige esto. Cuando comparas el Génesis con otros textos, las diferencias son significativamente más importantes. ¿Y a qué me refiero con importantes? En que existe mayor similitud. En Gilgamesh, los dioses son caprichosos y molestos por el ruido humano. Parece que se contradicen entre sí. Sin embargo, en Génesis hay un solo Dios moralmente correcto. El diluvio, recuerden amigos, de que es un juicio ético. La tierra estaba llena de maldad y violencia. Y Dios ciertamente controla el diluvio de principio a fin. Noé se salva ciertamente por obediencia y no por engaño. Eso ciertamente no es plagio. Es polemizar contra los mitos paganos y ofrecer una lectura teológica radicalmente distinta. El argumento de que es una copia falla históricamente. Los autores bíblicos hacen lo que hacen exactamente siempre. ¿Y qué es lo que hacen? Toman un marco cultural conocido, lo vacían de politeísmo, lo reescriben bajo una teología monoteísta y ética. Es como decir que el evangelio es una copia de mitos de dioses que mueren y resucitan. Ahora, el relato bíblico para tu mala noticia, Mente Humana, es radicalmente más sobrio. Porque, por ejemplo, no hay monstruos, no hay peleas entre dioses, no hay héroes semidivinos. Así que no, Mente Humana, decir que simplemente es una copia no justifica y es una salida vaga por no querer explicar por qué el Génesis es tan diferente a otros. Decir que la mayor prueba de la tumba vacía, la virginidad de María y no sé qué son los 4 evangelios, pues es una afirmación que se basa más en fe que otra cosa. Las explicaciones históricas válidas deben dar cuenta de datos primarios de forma contextual y coherente y con poder explicativo superior a las hipótesis contrarias o alternativas. Esto es un principio estándar para el método histórico. Coherencia interna, capacidad explicativa, ausencia de contradicciones de los datos. Una hipótesis que no explica bien los datos se descarta por necesidad lógica. Pero nuevamente solamente estás rechazando los documentos, pero no estás diciendo por qué. Porque además los 4 evangelios que utiliza Rigoberto para argumentarse siempre han estado en el punto de mira por diferentes motivos. Por ejemplo, los 4 evangelios fueron escritos entre 35 y 80 años después de la muerte de Jesucristo. Y el consenso académico sitúa a Marcos como el más antiguo y a Juan como el más tardío. ¿De verdad que en ese tiempo que pasó entre la muerte de Jesús y cuando
comenzaron a escribirse, y mientras se escribían, porque no se escribieron de un mes para otro, no hubo ningún factor humano que alterase los acontecimientos, ningún suceso. Es profundo lo que estás diciendo, pero decir que los evangelios son tardíos y que por lo tanto no conservan las enseñanzas de Jesús es una afirmación gratuita. No es una conclusión histórica, sino una suposición ideológica. Tardío en el mundo antiguo no significa lo que creen. Los evangelios se escriben como consenso académico amplio después de los 60 y 90 después de Cristo. Y mencionar que esto es dentro de la vida de los testigos oculares. Para los que están versados en historia antigua o incluso en ciencias bíblicas, eso es prácticamente en tiempo real. Las fuentes de Alejandro Magno se escriben 300 a 400 años después de los hechos. Y aún así no te atreves a decir de que esos verdaderamente fueron los hechos. Nuevamente, usan otra vara estándar. Es verdad lo que dice aquí Rigoberto, ¿no? A mí me da risa la forma en que estas personas tratan de desmentir, ¿cómo se diría? No desmentir, sino de poner por menos los evangelios. Y yo lo veo de esta manera. Y él trae, yo creo que más adelante, un estudio acerca de cómo hay estudios en sí que dicen que la mente del ser humano puede engañarlo a uno. Pero yo creo que hay cosas que uno recuerda toda la vida y son de la forma que uno los recuerda. Tal vez no sea el 100% como las cosas lo vean todos, pero sí como tú lo recuerdas. Y si 4 evangelios, 4 personas que escribieron estos libros en 4 épocas diferentes o en años diferentes, sea tan parecido, es porque fue así. No va a ser 100% igual, pero va a ser parecido. Con Jesús, mientras ignorando toda la historia clásica funciona de esta manera. Si descartamos los evangelios como tardíos, tenemos que cerrar todo el consenso y cerrar todo el departamento de la historia porque no serviría ninguna historia. Nuevamente es una afirmación gratuita que no puedes sustentar históricamente. Para los que quieran que hable más de estos temas, déjenme en los comentarios porque vamos a estar ampliando más en otros videos este tipo de objeciones que de hecho ya están muy refutadas y también vamos a estar mencionando objeciones más comunes en contra de la existencia de Dios. Las personas tienden a reinterpretar los hechos para reducir el malestar psicológico. En este caso, la muerte de Jesús puede haber generado una crisis profunda en sus discípulos y pasaron a reinterpretarla como parte de un plan divino que ayuda a restaurar coherencia y sentido. Número 1, toda explicación histórica válida. Explicar los datos de manera coherente y con superioridad a las hipótesis alternativas. Número 2, la hipótesis psicológica de que los apóstoles estaban confundidos o estaban tristes no explica coherentemente la transformación, el consenso intersubjetivo, la corrección cognitiva ni el costo sostenido. Por lo tanto, dicha hipótesis es históricamente Ok, aquí voy a parar esto. Entonces, para mí en lo personal, amigos, hermanos, es lo que mente humana tiene realmente es un daño. Fue dañado, fue lastimado. Y yo le hago la invitación, no necesariamente mente humana, porque no sé si vaya a ver mi video, pero sí a aquellos que vean este video, ¿verdad? De que si tú fuiste lastimado en tu iglesia, si llegaste a una iglesia donde te lastimaron, donde te presentaron una verdad retorcida en la cual tú lograste salir de esa iglesia, no culpes a Dios, no te alejes de Dios, no trates de estar en contra de Dios, enojado con Dios. Yo te invito a que le des la oportunidad a Dios, lee la palabra de Dios. Lee la Biblia, entiende qué es realmente el cristianismo, porque el cristianismo no es una religión, no es asistir a la iglesia todos los domingos, no es asistir a todas las conferencias que hay en la iglesia, no es estar 24 horas, 7 días de la semana metido en una iglesia. El cristianismo es más allá de eso. Hay mucha gente que lastimosamente está metido en la iglesia y tal vez no van a ser salvos. Yo no soy nadie para juzgar, no soy nadie para condenar a nadie, pero es así, amigos. ¿Por qué? Porque hay gente dentro de las iglesias que tienen ministerios, que están 24 horas en la iglesia, están metidos, incluso descuidan su familia para estar ahí. Yo fui uno de ellos. Para mí es una vergüenza. No el que haya servido a Dios, porque de eso no me arrepiento, de los momentos y de las cosas que hice para la obra de Dios. De eso no me arrepiento, jamás me voy a arrepentir, pero sí de haber descuidado a mi familia por agradar tal vez a un líder, tal vez a un pastor. Recapacitemos. Yo creo que el cristianismo va más allá. Es compartir esa palabra, es compartir ese amor con tus seres queridos, con tus vecinos, con aquellos que te rodean, con la gente de tu trabajo, de ser una persona diferente, porque yo he visto esto. Lo he visto en mi trabajo con gente que estaba en la iglesia, que ni siquiera te volteaban a saludar. Y yo sé que mucha gente ha pasado por eso y mucha gente está alejado del camino de Dios porque a la primera caída que tuvieron fueron juzgados injustamente por aquellos en quienes deberían ellos en quien confiar. Es lamentable y a mí me gustaría que te acercaras a Dios. Si tú has sido lastimado por la iglesia, acércate a Dios, busca y investiga qué realmente es el cristianismo. Por mi parte es todo, hermanos, y muchas gracias por estar conmigo hoy. Muchas gracias. No olviden suscribirse, apoyarme para poder seguir haciendo estos videos
y hablar de temas tal vez como estos, tal vez noticias o algún otro tema, un poco de política, porque también la política está dentro del cristianismo. Yo creo que debemos de hoy más que nunca ver por quiénes estamos votando, quiénes son nuestros gobernantes y no radicalizarnos, ser radicales en un partido, sino siempre ver lo bueno y lo malo. De mi parte es todo. Dios bendiga sus vidas. Nos vemos. Hasta luego. Adiós.